que el bautismo no es necesario. Eso lo dicen los protestantes. Pero yo les voy a mostrar que según la Biblia, el bautismo sí es importante, es necesario, según la Biblia. Y ustedes van a ver la mentira de los protestantes. A ver, miremos primero allá, Primera de Pedro 3:19. Primera de San Pedro 3:19. A ver si el bautismo es importante o no. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Entonces voy a predicar a los espíritus encarcelados. Siga. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé. En el tiempo de Noé. Siga. Cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios. Ajá. Y Noé ya estaba construyendo el arca. Presten atención lo que viene. Pero algunas personas, 8 en total, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Ahora, paren la oreja para ver si el bautismo es importante o no. 8 personas se salvaron a través del agua. Paren la oreja lo que viene y subrayenlo. Ustedes reconocen en esto. Ustedes reconocen en esto, los católicos, los protestantes no lo reconocen. Ustedes los católicos reconocen en esto la figura del bautismo. La figura del bautismo y pongan la lupa. Que ahora los salva. ¿Es importante o no el bautismo? San Pedro dice que ese bautismo nos salva. Ya podemos darnos cuenta que sí es importante. Nos salva. Ahora, ¿qué dice San Pablo? Ya no San Pedro, ¿qué dice San Pablo sobre el bautismo? Gálatas 3:27 en adelante. Gálatas 3:27. A ver si es importante. Todos se han revestido de Cristo. Todos se han revestido de Cristo. Vamos a ver quiénes son los que se han revestido de Cristo. Paren la oreja. Todos se han revestido de Cristo. Vamos a ver cómo nos revestimos de Cristo. Dale. Pues todos fueron entregados a Cristo. ¿Cómo nos entregamos a Cristo? ¿Cómo nos revestimos de Cristo? ¿Cómo nos entregamos a Cristo? Otra vez, todos se revistieron de Cristo. Pues todos fueron entregados a Cristo. Se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo. Otra vez. Todos se han revestido de Cristo. Todos se han revestido de Cristo. Pues todos fueron entregados a Cristo. Fueron entregados a Cristo por el bautismo. Por el bautismo. ¿Es importante o no? Con el bautismo nos entregamos a Cristo. Y con el bautismo nos revestimos de Cristo. ¿Es importante o no? ¿Usted quiere que su hijo se revista de Cristo? ¿Saben qué significa en castellano revestirse de Cristo? Ser cristiano. ¿Quiere que su hijo pertenezca a Cristo? ¿Qué hay que hacer? Bautizarlo. Lo dice la Biblia. Pablo le está diciendo a los cristianos: deben revestirse de Cristo, deben pertenecer a Cristo. ¿Iba a preguntar algo sobre el bautismo o otro? A ver, aquí con el micrófono. Entonces el bautismo sí es importante. Que los protestantes me muestren una cita donde diga que no es importante el bautismo. Los protestantes, o sea, en el bautismo lo piden ya adultos, los niños ya no los... Ajá, muy bien. ¿Cuál es el error que tienen los protestantes? ¿Por qué piden el bautismo para adultos? Porque dice, miren lo que saben de Biblia los protestantes. Es que Cristo se bautizó adulto, cuando tenía 30 años, para enseñarnos a nosotros a bautizarnos adultos. Error. ¿Saben por qué Jesucristo se bautizó a los 30 años? Les voy a ayudar a pensar. ¿Quién comenzó a bautizar? Juan el Bautista. Por eso se llama Juan el Bautista, porque comenzó a bautizar. Ahora bien, ¿quién era mayor de Juan Bautista y Jesús? Juan Bautista. ¿Recuerda cuando la Virgen fue a visitar a Santa Isabel?
la mamá de Juan Bautista. Isabel tenía 6 meses de embarazo. Ajá, cuando Jesús nació, ¿qué edad tenía Juan Bautista? 6 meses. Usen este pote. ¿Puede un niño de 6 meses bautizar a un niño recién nacido? ¿Sí o no? No. Los protestantes no lo saben y engañan al católico que tampoco sabe. Y le dice, ve que Jesucristo se bautizó adulto porque Jesucristo quería enseñarnos a nosotros a bautizarnos adultos. Error, error. Jesucristo se bautizó adulto porque cuando Él nació no existía el bautismo. Juan tenía 6 meses, ¿cómo lo iba a bautizar? Pero la ignorancia es atrevida. Y el católico dice, uy, ¿cómo saben los evangélicos? Si es verdad, claro, eso lo debí yo detectar desde, pero los curas lo tienen a uno con la mente tapada. ¿Verdad? Jesucristo se bautizó adulto, yo tenía que bautizar a mi hijo adulto. No, hermano, mentiras. Ustedes van a ver cuando Jesucristo manda a bautizar. A ver si Jesucristo dice, deben bautizar solo a los adultos. Vamos a ver, cuando Jesucristo manda a bautizar. Mateo 28, 19. Van a prestar atención a ver si se puede bautizar los niños o no. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos... Otra vez, todos los pueblos, repítalo. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos... Ahí no dice, a excepción de los niños. No dice, solo los adultos. Dice, todos los pueblos. ¿Usted cree que en algún pueblo no haya niños? Todos los pueblos. Otra vez, repítelo y sigue, Luis. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿A quién vamos a bautizar? A todos los pueblos. ¿Dónde dice menos los niños? ¿O será que ahí cuando dice todos los pueblos no significa los niños también? Ahí no dice, vaya y bauticen a todos los adultos, los niños no. Dice, vaya, bauticen a todos los pueblos. La Biblia muestra que con el bautismo nosotros recibimos los dones de Dios, la gracia de Dios, pero no solamente los adultos, también es para los niños. Los protestantes le van a leer a ustedes Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, 38, habla del bautismo para los adultos. Pero en el versículo 39 habla del bautismo para los niños. Los protestantes no le van a leer a ustedes el 39, le van a leer el 38. Y usted tiene que ser inteligente y leerle el 39. Va, 38 primero. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. ¿Cómo sabemos que se refiere a los adultos? Porque tienen que arrepentirse, un niño no se puede arrepentir. Para que sus pecados sean perdonados, dicen los protestantes, los niños no tienen pecado. Ajá, dice que tiene que bautizarse, entonces los adultos, ¿está bien? Siga. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora pongan la lupa para ver si podemos bautizar a los niños. Dale, aquí viene. Porque el don de Dios es para ustedes. Adultos, es para ustedes adultos. Pero no como dicen los protestantes, solo para ustedes los adultos. Y para sus hijos. Y para sus hijos. Echó para el suelo la doctrina protestante. La doctrina protestante, el bautismo es solo para ustedes los adultos. La doctrina de Jesucristo y también para sus hijos. Entonces, es importante. A ver, termino con esto. Padre, y se bautizaron 3,000, no dicen que no había niños. Y se bautizaron 3,000 ese día, en el versículo 41. Ajá, a ver.
Miremoslo ahora claro. Cuando Jesús es bautizado, Marcos 1:10. Jesús es bautizado. Y algo sucede cuando Jesús se bautiza, para ver si el bautismo es importante o no es importante. ¿Qué dice la Biblia sobre el bautismo? Teológicamente, ¿qué dice la Biblia sobre el bautismo? Vamos a escucharlo. Léalo desde el 9. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan. Pues hizo bautizar por Juan. Y ahora paren la oreja. ¿Qué pasa cuando una persona se bautiza? Dale. En el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. A ver, Jesús vio los cielos abiertos. Dice la Biblia que se abrieron los cielos. Pregunto, ¿para quién se abrieron los cielos? ¿Para Jesús o para nosotros? Para nosotros, porque ya Jesús tenía el cielo ganado. Él es Dios, el cielo de Él. Pero allí teológicamente nos está diciendo que cuando una persona se bautiza, se le abren las puertas de Él. No era para Jesús, porque ya Jesús, más bien ya venía del cielo. Era para los bautizados. Siga. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Pregunto, ¿es que Jesucristo no tenía el Espíritu Santo? Sí. Entonces, ¿por qué dice que bajaba sobre él? Porque teológicamente nos está diciendo que todo aquel que se bautiza recibe el Espíritu Santo. No es que Jesús no tuviera el Espíritu Santo, sino nos está dando una enseñanza teológica, la Biblia. Tercero. Mientras se escuchaban estas palabras desde el cielo: tú eres mi Hijo amado. Pregunto, ¿es que Jesús no era hijo de Dios antes del bautismo? Sí era hijo de Dios. Entonces, ¿por qué dice, este es mi Hijo amado cuando se bautiza? Porque teológicamente son tres cosas muy importantes cuando uno se bautiza. Por eso el bautismo es importante. Se le abren las puertas del cielo, entonces el bautismo es importante. Recibe el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es el bautismo es importante. Y pasa a ser hijo de Dios. Porque este es mi Hijo amado, no era solo por Jesús, porque ya Jesús era hijo antes del bautismo. Nosotros pasamos a ser hijos de Dios en el bautismo. Entonces, teológicamente es importante el bautismo porque se nos abren las puertas del cielo. Recibimos el Espíritu Santo y pasamos a ser hijos de Dios. Que un protestante me diga si eso no es importante. Es importante, solamente que a ellos no le enseñan para qué es el bautismo. Hoy quiero hablarles sobre el bautismo, un tema para entender de la palabra de Dios. El bautismo es importante y muy importante para un cristiano. ¿Cuándo se debe bautizar un cristiano? Cuando acepta al Señor como su Salvador. ¿A cuánto tiempo se debe bautizar? ¿A 1 año? ¿A 2 años? ¿Qué dice la Biblia respecto al bautismo de las aguas? Quiero explicarles sencillamente para poder entender, pero debes tomar con mucho cuidado y con mucha calma. El bautismo es muy importante para la vida de un cristiano. Jesús dijo en su palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo complementa a nuestra salvación. Muchos piensan que el bautismo no tiene importancia y hasta temen bautizarse. Dicen: todavía no me quiero bautizar, tal vez voy a pecar todavía. Vamos a ver a la luz de la Biblia qué dice sobre el bautismo. Los siervos de Dios en la antigüedad se bautizaron a los 3 días. En ese mismo instante, vamos a abrir la palabra de Dios. Dice en el libro de San Marcos capítulo 16, verso 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primeramente es creer en Jesucristo. Aquí primeramente es reconocerse a sí mismo que uno es pecador y debe aceptar a Cristo en su corazón e invitar a Jesucristo para que Él venga a morar a su corazón. Y luego viene el bautismo. Primeramente es creer, como dice la palabra: el que creyere y luego fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Primera Pedro 3:21 dice de esta manera: el bautismo que corresponde a esto ahora no salva,
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia para Dios, por la resurrección de Jesucristo. Aquí dice Pedro, el bautismo que corresponde ahora, es decir, a nuestra vida espiritual, nos salva. Sí, el bautismo es el complemento de nuestra salvación. Pero dice ahí, no quitando las inmundicias del cuerpo, de este cuerpo carnal, de este cuerpo mortal. El bautismo no quitará la suciedad del cuerpo, como que cuando uno va a ducharse y luego saca las inmundicias del cuerpo. No se refiere a eso como dice la palabra, sino como una aspiración de una buena conciencia. Sabes muy bien que con el bautismo enterramos, morimos para el mundo. Jesucristo murió y resucitó. Asimismo, este bautismo simboliza cuando uno se bautiza, muere para el mundo, sumergido bajo del agua, cubierto por las aguas, y luego sale a la superficie, naciendo a una nueva vida. Aunque en el momento de nuestro arrepentimiento hemos nacido en Cristo Jesús. Como también Jesús enseñó, el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede ver el reino de los cielos. El bautismo limpia también nuestra conciencia, nuestros pensamientos, porque ahí está la conciencia, que uno maquina. La conciencia es mala. Aquí mismo dice la Biblia, como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Pero en otra versión dice, pedimos que Dios nos limpie de nuestra conciencia en el bautismo. Leamos en la versión Dios habla hoy, el mismo pasaje, pero aún desde el verso 20 para entender mejor. Dice así, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Esto es el diluvio universal que Dios derramó el juicio en los días de Noé. Leamos verso 21. Y aquella agua, es decir, las aguas del diluvio en los tiempos de Noé, representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo. Aquí vemos qué tan importante es el bautismo para un creyente para complementar nuestra salvación en Cristo Jesús. Por eso dice, pedirle a Dios que nos limpie de nuestra conciencia por medio de las aguas en el bautismo, por la resurrección de Jesucristo. ¿Y de qué manera? Resucitamos también juntamente con Jesucristo con el bautismo. Colosenses 2:12. Sepultados con Él. ¿Con quién? Con Jesucristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando uno se bautiza, muere para el mundo, para el pecado, mueren las obras de la carne, se limpia la mala conciencia y ha dado un paso muy importante en su vida espiritual, resucitando juntamente con Cristo para la gloria eterna. ¿Te das cuenta? El bautismo no quita la suciedad del cuerpo de este carnal, quita la mala conciencia. La Biblia necesita un estudio exhaustivo, muy minucioso, y guía del Señor, porque la palabra es pura y no podemos torcerlo. Lo que la Biblia dice hay que hacerlo, hay que obedecer. Ahora vamos a ver el bautismo del eunuco. Esto fue sorprendente. Se bautizó en un momento. Algunos quizá dudan, o cómo piensan bautizarse, de qué tiempo, de 1 año, de 2 años. Pero si acudimos a la Biblia, en la Biblia no encontramos en ninguna parte que un cristiano se debe bautizar después de 1 año, después de 1 semana o a 5 años. No lo encontramos. Solamente la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y bautízate. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí vamos a ver 3 personas
que se han bautizado ese mismo momento. Vamos a verlo. Hechos 8, 36 a 40 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si creyes de todo corazón, vean esto, primero es creer. Si creyes de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, eunuco le respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38. Y mandó parar el carro. Enseguida eunuco o Felipe mandó parar el carro, porque estaban yendo en carro, Felipe y eunuco. Felipe había subido por el impulso del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Y eunuco estaba yendo, leyendo el libro del profeta Isaías. Bueno, volvamos al tema. 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió su camino gozoso. Aquí vemos sorprendentemente un bautismo sobre la marcha, al momento. Cuando eunuco estaba leyendo en su carro, y Felipe subió por la guía del Espíritu Santo al carro, Felipe le pregunta: ¿entiendes pero lo que lees? Y eunuco le contesta: si alguien no me enseñare, ¿cómo podré entender? Y luego iban conversando así, y de repente ahí ven agua. Y eunuco le dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Eunuco ya nomás quería bautizarse, pero primeramente le pregunta a Felipe diciendo: ¿crees en Jesucristo? Si verdaderamente crees con todo corazón, bien puedes. Y en ese momento eunuco le dice: sí creo que Jesucristo es el Señor, es el Salvador del mundo. ¿Qué impide? Dijo. En ese momento eunuco estaba en buena comunión con el Señor, porque eunuco había venido a Jerusalén a adorar, y se estaba yendo después de haber adorado a Dios, y no había impedimento de ninguna manera. Y descendieron en ese momento, mandó a parar el carro, y descendieron al agua, y se bautizó sobre la marcha, al instante. Con esto puedes comprender, no hay tiempo limitado para ser bautizado. Primeramente es creer, con todo corazón. Tampoco puedes tomar el bautismo como un juego, no puedes tomar como chiste, como broma. Dios te puede juzgar. El bautismo es el complemento de nuestra salvación. Algunos dicen: todavía no te bautices, no me bautizaré, voy a pecar. Sin bautizarse o con bautizarse, no puedes pecar delante de Dios. Debes temer a Dios. El bautismo no es para no pecar ya. Tampoco el no ser bautizado tampoco es para pecar. No lo podemos hacer. Aunque tenemos fallas, tenemos errores en esta vida. Por eso hay que clavar cada día a la cruz para hacer morir las obras de la carne. Aquí entendemos una cosa también. Eunuco dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? No le impedía nada. Ahora vamos a entender aquí. Algunos pueden bautizarse con impedimento en su vida espiritual. Quizá puede estar enojado, o puede no perdonar a su prójimo, o puede estar en fornicación, en adulterio, y así no se puede bautizar de ninguna manera, porque hay algo que impide. Por eso dice aquí: ¿qué impide? Puede impedirte tu enojo, tu falta de perdón, tu amor al mundo, tu fornicación, tus pecados te pueden impedir bautizarte. Para bautizarse hay que estar en plena comunión con el Señor, en temor y en temblor. Y así puedes bautizarte y nada te impedirá. A veces se bautizan sobre pecado y no conviene. Puede ser juzgado, aún puede ser castigado de parte de Dios. Vamos a otro pasaje, vamos a ver otro personaje que se ha bautizado al momento. Vamos a estudiar ahora del bautismo del carcelero. Silas y Pablo, encarcelados. Pero Dios hizo un gran milagro o una obra grande estando Pablo y Silas en la cárcel. El carcelero se arrepintió y se bautizó esa misma noche, él y su familia. Con razón dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
porque depende mucho del padre de familia, del líder del hogar, de la cabeza de la casa depende mucho, porque el marido es la cabeza del hogar, es jefe. Y si él se arrepiente, fácil va a poder conducir a su familia a los pies de Cristo. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a estudiar. Hechos 16:30 adelante dice: Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero sacó a Pablo y Pedro fuera y temblando dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque el carcelero había temido mucho, porque un gran terremoto había pasado esa noche. Las puertas se habían abierto y las cadenas se soltaron de Pablo y de Silas. Un gran poder de Dios. Y carcelero pensó: ¿por qué no se han ido estos? ¿Por qué no escaparon? Siendo ellos, yo me escapo y están aquí de pie. Porque el carcelero quiso matarse, tomó una espada y dijo: me voy a matar, porque se han escapado los presos. Y Pablo gritó: carcelero, no te hagas ningún daño, aquí estamos de pie. Y eso le causó gran temor al carcelero. Y ese fue el motivo para que se arrepintiera este carcelero y su familia. Sigamos leyendo. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Aquí hay otra palabra verdadera. Primero es creer en Jesucristo. Primero es reconocerse a sí mismo que uno es pecador y necesita el perdón. Necesita que Cristo venga a su corazón y el lavamiento de sus pecados. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Verso 32. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, del carcelero. 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. A Silas y a Pablo les lavó. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Ves el poder de la palabra? El carcelero se arrepintió porque él ha visto un milagro grande, una obra tremenda en la cárcel. Seguramente el carcelero dijo: sí, Dios existe, verdaderamente hay Dios. Porque estos presos no se habían escapado. Porque imagínense las puertas abiertas en la cárcel y estar preso ahí adentro y no escapar. Sería necio, ¿no? ¿Quién se escaparía? Pero en este caso Dios estaba obrando grandemente. El carcelero esa noche aceptó a Cristo. Primeramente creyó en Jesucristo y se bautizó esa misma noche. Él y su familia, con todos los suyos. Así es el poder del Evangelio. Con esto también vemos que no hay tiempo, ni años, ni límite para bautizarse. Uno debe creer, reconocerse pecador, creer en el Señor Jesucristo. Y si hay agua en ese momento, puede bautizarse. Si no impide nada, por supuesto. Si no tienes impedimento, si no estás enojado, si no tienes rencor contra alguien, o tienes problemas de fornicación, de adulterio, puede haber otros motivos que te pueden impedir bautizarte. Y en ese caso no lo puedes. Tendrás que arreglar primeramente este problema, solucionar delante de Dios con arrepentimiento y perdón, y luego nada te impedirá bautizarte. Querido amigo, te voy a hacer una pregunta bien fácil. ¿Quieres ir al cielo? ¿Te gustaría ir al cielo? Yo sé que la respuesta sería: pero claro que quiero ir al cielo. ¿Y qué pregunta es esa? Ahora viene la segunda pregunta. ¿Qué estás haciendo para ir al cielo? ¿Qué estás haciendo, querido amigo, para ir al cielo? En el libro de Marcos capítulo 16, versículo 16, este es uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia, donde el mismo Cristo Jesús dice dos cosas que tenemos que hacer antes de llegar al cielo. Te lo voy a leer despacio para que puedas captar, querido amigo, y veas que Dios
quiere hacerte la salvación fácil y disponible para ti. Porque allí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No está diciendo que si puedes, que si quieres, no. Es una condición radical de Dios. El que crea en Él y fuera bautizado. Si usted nota, no dice el que cree y fuere bautizado estará en el cielo. No es eso, sino que será salvo. Porque antes de estar, querido amigo, salvo en el cielo, hay que vivir salvo en la tierra, entregado aquí en vida, antes de morir o antes de que Cristo venga. Y algunos dirán, no, pastor, pero yo creo en Dios. Porque la primera cualidad o condición es el que crea. Y te dice, no, pues yo creo en Dios, sí, no, yo creo en Dios. Oh, no me diga, ¿tú crees en Dios? Pues Juan dice que el que cree en Dios le obedece y guarda sus mandamientos. ¿Estás guardando tú los mandatos de Dios? ¿Estás guardando tú los mandamientos de Dios? Entonces no es decir yo creo, porque de paso la gallina también dice creo. La gallina dice creo, pero no cree en Dios. ¿Eres tú de aquello que dice cree en Dios y de verdad no está cumpliendo sus mandamientos? Y la segunda condición dice, y fuere bautizado, ese será salvo. Algunos dirán, bueno, pastor, bueno, yo me bauticé. O no me diga, ¿cuándo te bautizaste? Bueno, mamá me contó que a mí me bautizaron cuando yo tenía como un mes de nacido. Pues déjame decirte, mi amigo, aquí la Biblia dice, el versículo que leí dice, el que creyere. Y cuando usted tenía un mes de edad, usted no creía ni en su mamá. La salvación y el bautismo es para aquellos que deciden por cuenta propia cuándo deben bautizarse. Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Un nuevo nacimiento en Cristo es posible, pero mi amigo, es solo a través de la fe en Cristo Jesús y siendo bautizados, sumergido en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no te ha bautizado de esa manera, querido amigo, todavía estás a tiempo, antes que sea demasiado tarde. La Biblia enseña que la condición para bautizarse no es para quitar el pecado original. Cuando uno se bautiza, dice la Biblia, tiene uno que arrepentirse antes. La Iglesia romana enseña que los niños al ser bautizados les es quitado el pecado original. Esto es, que aunque se mueran y sean asesinos, se van al cielo por haber sido bautizados. Y si se mueren antes de tener 7 años, se van al limbo. El limbo no está en la Biblia. La salvación es por la gracia y la sangre de Cristo. Y al bautizar a un niño, el niño no es responsable. Los padres son los que son responsables. ¿Qué Dios tan injusto que permite que un niño que no pudo escoger bautizarse sea condenado o sea enviado al limbo, a las almas que jamás podrán entrar al paraíso? La Biblia nunca menciona el limbo, todo lo contrario. Cristo le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a los niños que se acercaron, Jesús les dijo también, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos.